Durante años hemos hablado de la tierra hueca del Monsterverse y las junglas prehistóricas de Jurassic World, pero casi nunca sobre lo que podría haber más allá de los cielos. ¿Qué horrores acechan en el frío vacío del espacio, esperando eliminar toda la vida en nuestro humilde planeta azul? En el planeta de la guerra de nuestro sistema solar, mentes superiores a la nuestra nos observan y planean nuestra desaparición, mirándonos con envidia y deseando los recursos que damos por sentado. Por supuesto, estoy hablando de la raza marciana de la Guerra de los Mundos, que en 1898 descendió para exterminar toda la vida en el planeta. Han dejado una impresión duradera en la humanidad, siendo unas de las criaturas más aterradoras de la ciencia ficción. Hoy quiero explicar qué son estas bestias y las máquinas de guerra que usan para conquistar la Tierra. Así que métete en tu búnker. Estos son los horripilantes marcianos del libro que lo cambió todo. Por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, incluyendo al 70% de ustedes que aún no lo han hecho. Hazlo rápido, los marcianos vienen. La Guerra de los Mundos ha tenido una larga y rica historia con innumerables adaptaciones. Tal vez empezaste con la película de 2005 con Tom Cruise. O incluso el musical de 1978 de Jeff Wayne. Este es el primer video de historia, así que comenzamos desde el principio. Año 1897. En una pequeña casa en Surrey, Inglaterra, el autor Herbert George Wells publica una novela por entregas para la revista Parsons, que es La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción narrada por un protagonista sin nombre, cuya historia sobre una invasión marciana a la Tierra es contada en retrospectiva. La historia comienza con un astrónomo que nota destellos extraños en Marte, seguido por el aterrizaje de varios cilindros en la campiña inglesa, los cuales contenían a los horribles marcianos. Las criaturas emergen con tecnología superior y comienzan a diezmar los asentamientos humanos, obligando al narrador a huir y presenciar el colapso de la civilización mientras intenta reunirse con su esposa. La novela entra en gran detalle explicando cómo son estas criaturas, sus máquinas de guerra, sus tácticas, y especula sobre sus intenciones y su tecnología. Aterrizaron en la Tierra en enormes proyectiles metálicos, descritos como cilindros, disparados desde cañones en la superficie de Marte, como si fuera un arma gigante. Atravesaron el espacio con una niebla verde que anunciaba su llegada. Reducieron su descenso manualmente y aterrizaron con estruendo, dejando grandes cráteres. Testigos afirman que la mitad del cilindro quedó enterrada en la arena y la parte visible medía 30 metros de largo, pero el diámetro total pudo ser más del doble. Cubierta por una gruesa costra escamosa y lodosa por la entrada atmosférica, la tapa se desenroscó como la de una botella y al caer reveló a los grotescos habitantes que yacían dentro. Los marcianos son descritos como criaturas grandes, similares a osos, formadas solo por cerebro y con una enorme cabeza bulbosa de casi 1,20 m de ancho, que representa casi todo su cuerpo. Tiene grandes ojos negros que no parpadean y una boca en forma de V que tiembla y gotea saliva. Se arrastran usando una red de tentáculos parecidos a látigos que utilizan para construir y manipular objetos. Aunque sus movimientos son lentos porque no están adaptados a la mayor gravedad de la Tierra, muy parecido a cómo los pulpos se mueven en tierra firme. Se comunican entre ellos usando telepatía y señales audibles limitadas. Estos monstruos son muy distintos a las ranas de la película de 2005 y representan una pesadilla aún peor. Ver a estas bestias es la menor preocupación de los victorianos. Del cilindro salió una figura encorvada, parecida a una cámara, que proyectaba el rayo de calor que traería tanta calamidad a la humanidad. El arma más devastadora en el arsenal marciano. Se genera dentro de un cilindro desde una cámara de no conductividad que se proyecta a través de un espejo parabólico pulido. Es un rayo invisible de calor capaz de incinerar al instante cualquier material combustible, derretir metal, vaporizar agua y encender todo a su alrededor. Al disparar, la cámara emite un destello de luz y a veces humo verde, pero el rayo de calor es invisible, lo que lo hace aún más inquietante. Como un fantasma de fuego, destruyó todo a la vista y convirtió el pueblo en cenizas en segundos. Mientras la humanidad se retira del pozo, se pueden escuchar ecos de martilleo y construcción en el cilindro. Los marcianos están trabajando en la construcción de su próxima arma mortal. Esa es la máquina de combate marciana.
Trípodes imponentes de poder aterrador y metal reluciente. Con una altura aproximada de 30 metros, avanzan por el paisaje sobre 3 enormes patas sin articulaciones que se mueven de manera inquietantemente elegante para una máquina de su tamaño. En la parte superior se encuentra una reluciente cúpula o cuerpo metálico que contiene al piloto marciano. Las máquinas emiten un extraño ruido mecánico mientras se mueven y parecen avanzar pesadamente por el país, con una precisión inquietante, cruzando colinas y ríos, aplastando los pinos a su paso. Bajo las cúpulas cuelgan racimos de tentáculos metálicos largos y flexibles usados para manipular objetos, incluido el rayo de calor que incinera soldados, edificios y pueblos en segundos. También llevaban una nueva arma, algo aún más aterrador. El humo negro, un gas químico denso y oscuro que se extiende sobre el suelo y envuelve pueblos o tropas, matando casi al instante todo lo que toca. Al desplegarse con cilindros, era letal sin necesidad de apuntar. Simplemente se esparce y alcanza todos los escondites humanos. Nada quedaría con vida tras el paso del humo negro. En la parte trasera de la máquina había una canasta de malla usada para recolectar especímenes humanos indefensos por razones estremecedoras que mencionaré después. Su diseño elegante y de otro mundo, junto con su movilidad imparable, los convierte en símbolos de pura dominancia tecnológica. Fríos, eficientes y fuera de la comprensión humana. Mientras la humanidad apenas dominaba la luz eléctrica, los marcianos ya habían construido máquinas andantes de metal viviente capaces de arrasar ciudades. Lanzaban un grito mecánico para comunicarse con otras máquinas de combate e incluso intimidar a sus presas. Esas presas éramos nosotros. Fue con estas máquinas de guerra que lograron conquistar Gran Bretaña. Pero a diferencia de muchas reinterpretaciones futuras, no tenían escudos de energía que los protegieran del fuego enemigo. Uno fue destruido por una batería de artillería británica que impactó directamente un trípode al cruzar el Támesis. Sin embargo, el triunfo es breve. Las otras máquinas de combate responden casi de inmediato con sus rayos de calor, aniquilando a los artilleros y todo lo que está cerca. Se destruyeron más cuando la humanidad lanzó su máquina de guerra, el His Majesty's Ship Thunderchild, buque blindado británico y símbolo del orgullo naval del imperio. Diseñado para el combate cercano, enfrentó a las máquinas de guerra y protegió a los civiles que huían de Inglaterra a Francia por el océano. Con sus cañones disparando y los motores rugiendo, los cañones destrozan uno de los trípodes antes de que el barco embista directamente a otro, destruyéndolo por completo, dando a los espectadores la esperanza de que, tal vez, tengamos una oportunidad. Sin embargo, los demás trípodes contraatacan y disparan sus rayos de calor al barco, fundiendo su corazón de hierro. Pero el Hijo del Trueno también destruye un tercer trípode en la explosión. Pero al hundirse en el fondo del Canal de la Mancha, se va la última esperanza de victoria de la humanidad. Gran Bretaña estaba perdida y la siguiente fase de la invasión podía iniciar, lo que resulta inolvidablemente inquietante. En realidad, había 2 máquinas más descritas en la novela, una de ellas era la máquina voladora. Observadores, como el hermano del narrador, reportaron ver una extraña máquina alada moviéndose rápido por la ciudad y el campo. Como solo hay relatos de segunda mano, hay poca información sobre su descripción. Sin embargo, los marcianos buscan cruzar el canal y seguir invadiendo países vecinos. Recuerda, esto fue años antes de que los hermanos Wright siquiera lograran volar, así que ver un enorme objeto metálico volador habría sido completamente extraño para ellos. Quizá la máquina más aterradora sea la manipuladora. La máquina manipuladora marciana es una versión más pequeña y práctica de las imponentes de combate, creada como sirviente mecánico para trabajar, no para la guerra. Descrita por Wells como un motor rechoncho parecido a una araña de metal reluciente, se mueve sobre 5 extremidades articuladas con largos apéndices metálicos flexibles que le permiten agarrar, levantar y manipular objetos con precisión. Los marcianos la usan principalmente para construir, reparar y transportar materiales alrededor de los campamentos, ensamblando sus enormes trípodes y gestionando la maquinaria que sostiene la invasión. No lleva armas a diferencia de las máquinas de combate. Su poder está en su destreza y fuerza, capaz de levantar cargas pesadas o desmantelar estructuras con facilidad. En su fría eficiencia, la máquina manipuladora encarna el dominio marciano sobre la vida mecánica, sirviendo a los amos que ellos mismos han dejado de necesitar manos.
y más adelante en la novela son reutilizadas para cosechar humanos, como parte de su plan para terraformar el planeta y hacerlo más cómodo para los invasores, esparciendo algo llamado la hierba roja, un tipo de planta que le daba a Marte su apariencia rojiza. En áreas con hierba roja, los tentáculos arrastraban a humanos y animales al cilindro marciano, recolectando sangre y materia orgánica para alimentar a los invasores. Cuerpos completos eran despojados y procesados, y sus fluidos vitales probablemente sostenían la extraña fisiología marciana y alimentaban su hierba roja en expansión. Árboles, cultivos y cadáveres eran tratados con igual indiferencia, arrancados y llevados a fosas o maquinaria, como si el planeta solo fuera una granja. En su fría y despiadada eficiencia, las máquinas manipuladoras revelaban todo el horror de la invasión, una civilización convertida en ganado, explotando sistemáticamente la Tierra para propagar la flora alienígena y sostener su propia supervivencia. Pero a pesar de sus enormes máquinas, devastadores rayos de calor y tecnología aparentemente invencible, los marcianos encontraron su final de una manera que ningún ejército humano podría haber logrado. Afectados por la vida microscópica de la Tierra, organismos a los que no tenían inmunidad, los invasores enfermaron y murieron uno por uno. Sus trípodes colapsaron, las máquinas manipuladoras quedaron abandonadas y la próspera hierba roja se marchitó y ennegreció sin sus amos alienígenas. La Tierra, antes aterrorizada y transformada, volvió al silencio, dejando a la humanidad asombrada y consciente de que la naturaleza, en su mínima expresión, triunfó donde armas y valor fallaron. Gran Bretaña quedó inquietantemente en silencio. El humo y el fuego de la invasión desaparecieron, dejando el campo y las ciudades en un silencio desolador. Calles antes llenas de multitudes y el rugido de los trípodes ahora estaban desiertas, cubiertas de escombros y restos de humanos y marcianos. El viento susurraba entre los edificios destrozados, llevando solo el tenue y amargo olor a descomposición y tierra quemada. No hubo alegría ni celebraciones tras la derrota de los marcianos, solo un frío recordatorio de lo insignificante que es la humanidad ante poderes incomprensibles. Aunque los marcianos ya no están, la humanidad sigue viviendo con temor, marcada por la devastación y el miedo a una posible invasión desde las estrellas. Cada máquina tenía su función, desde la máquina de guerra trípode hasta la de construcción similar a una araña. Ellos tenían tecnología mucho más avanzada de lo que los humanos imaginaban, pero no eran invencibles. La novela fue una verdadera guerra de desgaste. Los marcianos destacaban por su adaptabilidad, precisión al disparar y movilidad, mientras que la artillería británica debía permanecer fija y calcular distancias. Esto inició una carrera armamentista que ganaron los marcianos. Tras destruir la artillería, los británicos se ocultaron en los bosques y los marcianos liberaron su humo negro. Los británicos se retiraron al mar, donde los esperaba la hija del trueno, su máquina de guerra de metal. Cuando los marcianos entraron al agua, la nave atacó con precisión, logrando una inusual victoria de 3-1 para la Marina Real. Pero los marcianos se adaptaron, creando máquinas voladoras que los británicos no pudieron contrarrestar. A mediados del siglo XX, todo esto ya era irrelevante. Disponíamos de aviones supersónicos, capaces de devastar un trípode, y todo en 8 kilómetros a la redonda, con solo presionar un botón, repitiéndolo cuantas veces quisiéramos. Así que cualquier marciano no totalmente inmune habría sido destruido. Por eso, las siguientes interpretaciones usaron escudos que los hacían casi invencibles. Pero en el contexto de la mentalidad del siglo XIX, las máquinas de guerra marcianas eran realmente aterradoras, y hasta el día de hoy siguen dejando una impresión inquietante en los lectores. Si quieres que veamos más adaptaciones de la Guerra de los Mundos y sus máquinas de guerra, suscríbete y dale like para saber qué te interesa. ¿Cuál es tu película favorita de la Guerra de los Mundos? Cuéntanos en los comentarios. Yo fui Alistair y nos vemos, residentes, en el próximo video.